eh, que nos ha invitado, ¿no? Para poder ya informar a la población sobre la especialidad y entonces para que la población vaya conociendo. Igual los hospitales de primer nivel y así para que puedan hacer la transferencia de los pacientes que necesitan la atención de esta área. Entonces estamos disponibles en el hospital Roberto Galindo. Muy bien, eso es importante, porque hay que sumar más especialidades porque sabemos, entendemos y comprendemos de que es necesario, ¿no? Tener varias especialidades para así brindar una atención de calidad también, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿qué aspectos abarca justamente esta área, doctor? La especialidad de otorinolaringología abarca lo que es la parte del oído, nariz y garganta. ¿Ya? Ya. En estas partes, las diferentes enfermedades que se presentan no solo en un grupo etario, sino podemos ver niños, embarazadas, adultos, adultos mayores, en la población en general. Muy bien. A ver, entremos a lo que comúnmente se presenta, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo la prevención también, ¿no es cierto? Es importante y prestar atención, ¿no es cierto? Porque a veces no le damos la atención necesaria y eso está mal. Porque en el momento que vemos alguna deficiencia, alguna anomalía, inmediatamente tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y llevarle a un profesional médico, ¿no? Hay muchas enfermedades, pero siempre resaltan, ¿no? Algunas en diferentes grupos etarios. Por ejemplo, en los niños, en la experiencia que uno está, bueno, en Cochabamba, ya veremos acá en Pando cuáles son las enfermedades que son más frecuentes, pero a nivel de, o sea, en los niños, las otitis medias agudas son muy ¿Qué es la frecuentes. otitis, para empezar? Es el proceso inflamatorio de la mucosa que recubre todo lo que es el oído medio. Ya el oído se separa en oído externo, medio y oído interno. Y esta infección específicamente es la mucosa que recubre el oído medio. Todas las estructuras se van inflamando por infecciones más que todo bacterianas. Y muchas veces, si no, como usted decía, si no lo atendemos adecuadamente, si no lo atendemos oportunamente, ajá, estas inflamaciones se pueden complicar. Y entonces una complicación, como el oído está cerca al cerebro, incluso puede llegar a la muerte del paciente. Entonces es muy importante atenderlo adecuadamente e incluso para evitar secuelas posteriores, porque una perforación del tímpano, y si esta perforación no se repara, el paciente puede quedar con una secuela de hipoacusia. Entonces, ¿qué es eso? la hipoacusia es la pérdida de audición. Con una perforación, los pacientes con una perforación del tímpano, pierden en un 30 a un 50% de la capacidad auditiva. Y entonces, cuando hay una hipoacusia, el niño o el paciente no se desarrolla adecuadamente en el aprendizaje por la pérdida de audición. Entonces hay que evitar estas secuelas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué manera se presenta este problema? La otitis media aguda es una complicación de las infecciones respiratorias altas. Ahora, ¿cuáles son estas infecciones respiratorias altas? La rinitis, adenoiditis, en el caso de pediatría, amigdalitis, los procesos, Ahora, para que se entienda, porque cuando utilizamos términos médicos, obviamente no medio que no entendemos, ¿no es cierto? Es. Pero oyendo ya a lo más criollo, como quien diría, ¿no es cierto? Que es cuando uno se resfría, la mucosidad. A ver, esa partecita para que nos quede bien clara la figura, por favor. O sea, más que todos los resfríos. Todo el mundo pasa los resfríos. Estamos bien ahí. ¿Qué nos va a provocar el resfrío? Ardor, dolor, mucosidad, obstrucción nasal, en la parte de la garganta igual, ardor, para molestias para deglutir, la fiebre, el malestar general. Y esta infección de esa mucosa que va a ir provocando va subiendo hacia el oído, porque en el oído se comunica con una parte ¿Un conducto? de la garganta, hay un conducto que es la trompa de Eustaquio, y las bacterias van a ir subiendo por ese conducto e infectan el oído. Y entonces esto es una complicación
de todos esos procesos infecciosos a nivel de esa mucosa de la nariz y garganta más que todo. Por eso es importante, ¿no? La atención rápida para que así no lleguemos a problemas mayores. Exacto. Como le dije, esas complicaciones hay que evitar oportunamente y con un tratamiento adecuado el paciente en muy poco tiempo mejora y ya no necesita otros tratamientos agresivos, pero por esa razón hay que atenderlo de forma oportuna y temprana y adecuada. Muy bien. Ahora, a ver, voy a hacer un poco de empatía con la gente ya. El tema de la limpieza del oído con los famosos cotonetes, no sé, pero a ver, ¿es recomendable, no es recomendable? Porque yo ya estoy viendo, ¿no?, que el tímpano, que aquí, por lo que acaba de decir, obviamente, ¿no? Así mismo. A ver, los cotonetes, por la parte de nosotros, está prohibido. Ya. Ningún objeto no se puede introducir al oído para realizar las limpiezas. Está prohibido. ¿Por qué? Muchos pacientes tenemos en el oído externo lo que es el cerumen. Todo el mundo lo crea esa cera, incluso ese cerumen tiene, ¿cómo decirle?, funciones, no está por gusto ahí. Entonces, ¿cuál es su función? A ver. Las funciones del cerumen, de la cera, es lubricar el conducto del oído, evitar que toda bacteria, todo virus o cualquier otro objeto se queden ahí, porque es un poquito pastoso, pegajoso, y también tiene un pH más ácido que mata fácilmente los hongos, las bacterias que quieren hacer daño a la parte del oído. Y entonces, al retirarlo con los cotonetes, estamos haciendo ¿qué? Quitando esas funciones de nuestro oído. Y entonces, por esa razón, los pacientes sufren igual de otitis externa, que es otra parte del oído que se inflama, duele y es terrible. Y entonces, para evitar eso, por nosotros es prohibido los cotonetes. ¿Y cómo uno va a las farmacias? Siempre hay, ¿no?, cotonetes, o sea, ¿no? Pero imagínense, ¿no? O sea, el daño uno mismo se lo puede hacer. Sí, porque hemos tenido casos por esa razón, las perforaciones, por utilizar estos cotonetes, se han perforado los tímpanos. Y entonces, cuando hay una perforación, o sea, que sea muy grande, es difícil que se separe el tímpano y entonces el paciente queda con esta secuela de que ya no puede escuchar correctamente y entonces le dificulta en la calidad de vida a los pacientes cuando hay estas complicaciones por uso de los cotonetes. De verdad, ¿no? Cuál es importante e interesante, ¿no?, poder conocer un poco más de algo que nos parece fácil de encontrar, pero también, ¿no?, bastante complicado el asunto si lo mal utilizamos también. En todo caso, la limpieza, ¿cómo se la puede realizar? Los oídos, muchos pacientes crean un poquito más de cera que otras. Hay algunas incluso no crean para nada, ¿ve? Pero esos pacientes que tienen producción en exceso de cera, en algún momento se les ocluye, o sea, se le llama el cerumen impactado o tapón de cerumen a nivel del oído externo. El paciente empieza a presentar hipoacusia, sensación de oído tapado. En caso de que manipulan, incluso puede provocar dolor, picazón, y entonces en esos casos ya tenemos aquel otorrino, viene ya, perfecto. Hospital Roberto Galindo Terán. La limpieza correcta. Muy bien, así que ya saben, ¿no? Ya puede acudir justamente al Hospital Roberto Galindo Terán. Justamente el doctor los va a esperar, los va a atender y los va a asesorar, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que uno tiene que aprender. Doctor, agradecido de sobremanera el hecho que nos haya visitado.